necesariamente el pensamiento de la emisora. Hola, ¿qué tal? Buen día, bienvenidos a una nueva transmisión de Mundo Peronista Radio. Estamos este día martes 22 de abril, el día después que se produjo un acontecimiento muy triste, me parece, para lo que es la humanidad en sí, ¿no? Que fue la muerte, o digamos mejor, el paso a la inmortalidad del Papa Francisco, una noticia que nos tomó un poco de sorpresa a todos, si bien ya venía con complicaciones de salud, pero siempre este tipo de hechos terminan siendo inesperados y muy potentes en cuanto a sus implicancias, porque también viendo un poco las repercusiones que tuvo esto ayer, no tan solo en los medios, sino en las personas en sí, de un núcleo muy variado, digamos, de grupos sociales, religiosos y no religiosos también, que la figura de Francisco tuvo un impacto muy importante, digamos, y una gran influencia. Me parece que excede a quienes son exclusivamente católicos, sino que estamos hablando de un líder de la humanidad que dejó un legado con un mensaje muy claro y con una doctrina también que retomó un poco los principios básicos del cristianismo. Así que haciendo mención a esto, probablemente el día jueves haya un especial dedicado al Papa con todo lo que nos ha dejado, con su legado de principalmente sus encíclicas, que es algo, me parece que interesante para repasar y retomar ahora en este momento, porque también hablando de lo que tiene que ver con la doctrina justicialista, las encíclicas del Papa son una actualización doctrinaria impresionante. De hecho, en algún momento haremos un ciclo con sus escritos, vinculándolos con también lo que es el pensamiento en sí del peronismo, y vamos a ver grandes paralelismos y sobre todo una actualización en este contexto global que Francisco ha denunciado muy bien. La cuestión ecológica, la cuestión del sistema de descarte que implica este neoliberalismo salvaje, el egoísmo recalcitrante. Todas esas son cuestiones que él las ha tratado en sus distintas publicaciones y que me parece que han dejado establecido un horizonte para transitar también lo que es la transformación de este sistema, que en definitiva un poco también es la tarea de los cristianos y el mensaje que ha dejado Cristo. También justamente con una fecha muy significativa que ha sido las Pascuas, que es, de las celebraciones más importantes, digamos, del cristianismo, porque tiene que ver con la resurrección, así que todo muy simbólico en cuanto al momento que se produjo la fecha y la situación actual en la que estamos también globalmente. Pero siguiendo con lo que nosotros venimos desarrollando en este programa, vamos a retomar con las lecturas de la comunidad organizada. En este caso nos toca el capítulo 16, que se titula Cuerpo y Alma, el cosmos del hombre. Haciendo una pequeña recapitulación, el capítulo pasado justamente ya se ha hablado de esta dicotomía, la falsa dicotomía, digamos, que existe entre cuerpo y alma, ya que ambos son constitutivos del ser humano y forman parte de nuestra esencia. Entonces acá, siguiendo un poco sobre este tema, nos dice Perón: ¿acaso corresponda el mérito de su iniciación al pensamiento oriental, cuando hallamos en los Vedas la severa afirmación de que, con carácter sustancial, se hallan en abierta oposición alma y cuerpo, o dicho con propiedad, espíritu y naturaleza? Experimentamos la sensación de haber chocado con una duda larvada desde el Génesis.
la pugna por reprimir la rebeldía de la materia y subordinarla por entero al espíritu, que supone la práctica del yoga, y su tendencia por liberar el alma de las apetencias y dolores del cuerpo, nos advierte que la cuestión había sido enérgicamente planteada en los albores mismos de la civilización. Para Aristóteles, el universo constituye una serie en uno de cuyos extremos se halla la pura materia y en otro la pura forma. Claro está que en su pensamiento la forma, la causa formal del ser, su contenido, no era otro que el alma. Pero esa polaridad enuncia con la necesaria evidencia el carácter distinto de ambas fuerzas. Importa no perder de vista la visión aristotélica sobre la que descansa en lo sucesivo la visión espiritualista mundial que ha de sucederle. Para Platón, el problema consiste en el vencimiento por el alma de las potencias inferiores. En el cristianismo, agrega a la visión helénica la fe. El temor a la disociación en el supuesto de la inmortalidad desaparece en él por la purificación. En la escuela atomista se opera la fusión del pensamiento cristiano con la dualidad aristotélica. Descartes, primero en encaminar a la filosofía por una senda nueva, ignorada hasta entonces, parte también de las bases tradicionales. Su exposición del proceso partiendo de la existencia de Dios, el cuerpo y el alma, constituye el prólogo de una posterior explicación mecánica del universo. Fue esta y no su prólogo lo que la disputa general recogió. Solo en Pitágoras podríamos hallar una preocupación o una tendencia de parecido carácter, pero la influencia cartesiana gravitó con enormes fuerzas en el desarrollo de las investigaciones. Berkeley y D'Alembert parecen situados, aunque la imagen no sea perfecta, en los dos extremos de esa serie aristotélica. La vigorosa acentuación se convertirá en un hecho de hondas repercusiones. Descartes dejó abandonada, como al azar sobre el tapete, su teoría de la casualidad y esta, en otras manos, proliferó la conversión de las jerarquías espirituales en extrañas opacidades. Parece incomprensible que la indiferencia de un hombre dotado de tan grave desprecio hacia la masa como Voltaire ejerciese tan demoledora influencia sobre los principios en que aquella podría sustentar su línea de valores. La disciplina científica nos aleja ya de la visión de las esencias centrales. Kant nos situará ante los conceptos, el espacio y el tiempo, que Bergson convertirá en materia y memoria. Para el romanticismo de Schelling, la serie aristotélica se sostiene en el dualismo, pero el pensamiento alemán gravita ya a la época. Esas fuerzas, además, se hallan en permanente tensión. El marxismo convertirá en materia política la discusión filosófica y hará de ella una bandera para la interpretación materialista de la historia. Hemos pasado de la comunión de materia y espíritu al imperio pleno del alma, a su disociación y a su anulación final. Ciertamente, pese al flujo y reflujo de las teorías, el hombre, compuesto de alma y cuerpo, de vocaciones, esperanzas, necesidades y tendencias, sigue siendo el mismo. Lo que ha variado es el sentido de su existencia, sujeta a corrientes superiores. Esa acentuación oscilante lo mismo puede someterle como ente explotable al despotismo de individualidades egoístas, que condenarle a la extinción progresiva de su personalidad en una masa gobernada en bloque. En los hegelianos existió una derecha y una izquierda. Tan pronto como esa escuela se reflejó en el poder, asistimos a la formación de sociedades de índole diversa. El hombre apareció anulado en unas, frente a los imperativos estatales, o con vagas posibilidades de redención en otras, condicionado por el equilibrio entre el interés común y la jerarquía individual. En ambos casos no nos está permitido dudar de la trascendencia de Hegel en la liquidación de la disputa. Si la derecha hegeliana puede derivar hacia un teísmo conservador, la izquierda se desliza necesariamente a un materialismo no filosófico, y me atrevería a sostenerlo, no humano. Por distintos caminos se alcanza la pendiente marxista. Cuando este forcejeo por la interpretación de la verdad produjo un estado de hecho, ocasionando la crisis de los valores sociales, surge una nueva explicación. ¿Acaso resulte prudente considerarla? En Heidegger y en Kierkegaard observamos un cierto esfuerzo por retomar la vía de la antigua comunión. Obligados a sacrificar algunos principios para caracterizarla, intentan sin embargo la rectificación. Cuando Heidegger expone la necesidad de que éste llegue a realizarse, a lograr una plenitud, establece su divorcio con la corriente que bajo la arquitectura del bloque amenazaba aniquilar al hombre.
Kierkegaard proporcionó un sentido igualmente elevado a la exposición de tales ideas, restituyendo a la controversia su sentido vertical, al relacionar nuevamente espíritu y alma con su causa y su finalidad. Keyserling había observado el fondo del problema abiertamente al decir que el esfuerzo de los siglos XVIII y XIX fue unilateral, pues habían dejado el alma al margen del progreso. Clages llegó a decir que bajo la influencia destructora del espíritu llegará a su ocaso, en un día no lejano, la vida terrenal oponiéndole en su esencia el alma. En semejantes tiempos ya no resultaba popular el hombre de Vico, un conocer, un querer, un poder que tiende al infinito. Víctor Hugo, otra vez el genial pensador francés, lanza en la plaza pública, frente al monumento de septiembre, una frase imperecedera. Si no hay en el hombre algo más que en la bestia, pronunciad sin reír estas palabras. Derechos del hombre y el ciudadano, derecho del buey, derecho del asno, derecho de la ostra, producirán el mismo sonido. Reducir el hombre al tamaño de la bestia, disminuirle en toda la altura del alma que se le ha quitado, hacer de él una cosa como otra cualquiera, eso suprime de un golpe muchas declaraciones acerca de la dignidad humana, de la libertad humana, de la inviolabilidad humana, del espíritu humano, y convierte todo ese montón de materia en cosa manejable. La autoridad de abajo, la falsa, gana todo cuanto pierde la autoridad de arriba, la verdadera. Sin infinito no hay ideal. Sin ideal no hay progreso. Sin progreso no hay movimiento. Inmovilidad, pues. Status quo. Estancamiento. Este es el orden. Hay putrefacción en ese orden. Preguntad a la jaula lo que piensa el ala. Os contestará, el ala es la rebelión. Semejante desafío no está dirigido a la conciencia filosófica, sino al mundo político. Pero estamos lejos de permitirnos afirmar que en estos momentos de tan fina sensibilidad resulta factible una sólida disciplina intelectual sin repercusiones en el desarrollo de la vida social. ¿No debemos acaso formularnos el problema con ambición de eficacia de si esa acentuación no deberá ser objeto de una cuidadosa definición antes de referirla a los fines comunes? Un pensador moderno ha escrito lo siguiente: hay un trabajo sin alegría, un placer sin risa, una virtud sin gracia, una juventud sin suavidad, un amor sin misterio, un arte sin irradiación. ¿Por qué? Esa pregunta terrible acaso está todavía pendiente sobre la vida actual, pero no puede gravitar sobre nuestro futuro si no llegamos a relacionar y defender debidamente las categorías y valores de ese sujeto de la vida toda, de nuestras preocupaciones y nuestros desvelos, que es el hombre. Sin el hombre no podemos comprender en modo alguno los fines de la naturaleza, el concepto de la humanidad, ni la eficacia del pensamiento. Bueno, este capítulo, que retoma también lo que decíamos, los conceptos anteriores de cuerpo y alma, el cosmos y el hombre, un poco también lo que retrata son las consecuencias de lo que fue el abandono de la dimensión de lo espiritual para volcarse a una predominancia del materialismo. Y en esto tuvo que ver mucho también el desarrollo del pensamiento científico. De hecho, lo menciona a Descartes, aquel filósofo francés, que plantea, bueno, justamente su teoría cartesiana, esto de pienso, luego existo, que es la duda ante todas las percepciones de los sentidos del ser humano para darle un dominio absoluto a la razón y a al producto del pensamiento lógico. Entonces esto, digamos, que tiene que ver también con un desarrollo científico y lo que Perón menciona en algún momento como una deificación de la técnica es cuando la humanidad se recuesta exclusivamente en el plano de lo material. Entonces ahí dice Perón que abandona también una dimensión vertical, que es la dimensión misma de la dignidad del ser humano, que sin los valores espirituales se ve como una masa muy fácil de manejar también, porque ahí pierde el sentido de dignidad. Y entonces esto también tiene que ver un poco con la actualidad, donde justamente por un materialismo extremo se ha dejado de lado la dimensión espiritual del ser humano, que tiene que ver con sus valores, con la comunidad, con los lazos a su vez que construye con sus pares, y que ahí también hay una posibilidad de realización que la materia por sí misma no garantiza,
si bien tiene que ver con condiciones de vida, que por ahí pareciera que hay una mejora en cuanto a comunidades o confort, que se logra a partir de todo lo que disponemos, que está disponible hoy para lo que es la constitución de un hogar o bueno, todo esto, las posibilidades adquiridas en el plano de lo material, eso no garantiza ningún tipo de felicidad, ya que estamos vaciados, digamos, de relaciones genuinas y verdaderas, y que a su vez también nos reconforten en cuanto a lo que es la faceta espiritual también del ser humano. Entonces eso es un poco lo que desarrolla en este texto, donde plantea justamente la dicotomía entre cuerpo y alma a lo largo de la historia del pensamiento occidental, desde sus raíces en la filosofía oriental y la Grecia antigua, pasando por el cristianismo y la modernidad, hasta llegar a reflexiones contemporáneas sobre la pérdida del sentido y el valor del ser humano. El texto traza un recorrido que va desde la concepción de la unidad y la armonía entre el cuerpo y alma hasta la creciente disociación y en algunos casos la anulación del espíritu en favor del materialismo. Bueno, esto también tiene que ver con el auge del capitalismo en su momento, ya cuando estamos adentrándonos en el siglo XIX, después de que se conformaron los Estados-nación, después de que se consolida la clase burguesa, ahí se produce una profundización también del capitalismo con su revolución industrial y su productividad cada vez más creciente. Entonces, bueno, alguno de los conceptos también que habla es de los orígenes orientales, donde había una percepción de oposición entre alma y cuerpo. Dentro de la filosofía griega se comienza a concebir una unidad también, y después, bueno, el cristianismo le agrega la fe a la visión griega, donde el temor a la disociación se supera a través de la purificación. Después ya justamente nos adentramos en el racionalismo y en el materialismo, donde los caminos también llevan un poco a la idea que va a sustentar al marxismo sobre el materialismo histórico. Y justamente la lucha de clases como el motor de la historia. Entonces acá ya tenemos una predominancia exclusiva desde lo material. Bueno, pasando al capítulo 17, dice: la felicidad que el hombre anhela pertenecerá al reino de lo material o lograrán las aspiraciones anímicas del hombre el camino de perfección. ¿De qué importa activar la génesis de un pensamiento susceptible de contemplar la futura evolución humana? Da prueba el sentido de la vida actual. Existe una laboriosa tarea en pleno desarrollo, encaminada a modificar sustancialmente las condiciones de vida en pro de la felicidad general. Es importante saber si esta felicidad pertenece al reino de lo material o si cabe pensar que se trata de realizar las aspiraciones anímicas del hombre y el camino de perfección para el cuerpo social. Pero cuando volvemos a preguntarnos si la dirección de ese pensamiento ha de ser ejercida en un sentido horizontal o si cabrá imprimirle al mismo tiempo verticalidad, debemos antes examinar, siquiera en busca de indicios, el panorama que se ofrece a nuestros ojos. Advertimos enseguida un síntoma inquietante en el campo universal. Voces de alerta señalan con frecuencia el peligro de que el progreso técnico no haya seguido por un proporcional adelanto en la educación de los pueblos. La complejidad del avance técnico requiere pupilas sensibles y recio temperamento. Si tomamos como símbolo de la vida moderna el rascacielos o el transatlántico, debemos enseguida prefigurarnos la estatura espiritual del ser que ha de morar o viajar en ellos. Ante esta cuestión no caben retóricas de fuga, porque lo que en ella se ventila es, ni más ni menos, la escala de magnitudes con arreglo a la cual puede el hombre rectificar adecuadamente su propia proporción ante el bullicio creciente de lo circundante. La vida que se acumula en las grandes ciudades nos ofrece con desoladora frecuencia el espectáculo de ese peligro al que unos cerebros despiertos han dado el terrorífico nombre de insectificación. Es cierto que lo físico no mengúa ni aumenta la proporción íntima, porque ésta consiste justamente en la estimación de sí mismo que el hombre posee. Pero puede suceder que, en ausencia de categorías morales, acontezca en su ánimo una progresiva pérdida de confianza y un progreso paulatino del sentimiento de inferioridad ante el gigante exterior. Frente a un complejo semejante, que en último término es un problema de cultura y de espíritu, son contados los medios de autodefensa.
La civilización tiende a complicarse y no parece que por el camino de lo exterior pueda resolverse esa incógnita íntima. El materialismo intransigente contaba sin duda con el signo mecánico e implacable del progreso, sospechando que, privado de su sombra cósmica, el hombre acabaría por sentirse minúsculo y víctima de la monstruosa trepidación vital. Seguro de ello, proveyó a su individuo de un sustantivo de la proporción espiritual, el resentimiento. Previamente había sustituido también las tendencias supremas por fuerzas inferiores, por esa gana que ayer integraba el cuerpo de una teoría sumamente interesante y que hoy, defraudada y desencantada, han convertido sus discípulos en la náusea. Náusea ante la moral, ante la herencia de la vida en común, náusea ante las leyes y los procesos inexorables de la historia, náusea biológica. Bueno, acá quería hacer una breve pausa para un comentario, porque ya nos está hablando de justamente este avance de la técnica que Perón lo grafica con dos figuras, el transatlántico y el rascacielos, que si nos imaginamos un ser humano con sus dimensiones físicas parado al lado de alguno de estos dos objetos, él dice, tiene que estar, o debemos imaginarnos también la dimensión espiritual de la persona que ha de morar o viajar en ellos. Entonces el ser humano se ve disminuido ante la inmensidad de un mundo donde predomina justamente lo material, pero a su vez no ha tenido el desarrollo espiritual suficiente para no dejarse avallazar por ese mundo que lo rodea. Y eso está claramente visto en las grandes urbes, en las ciudades cosmopolitas, donde también se ve la figura del hombre masa, del hombre anulado en sus términos, en sus individualidades, y se pierde, digamos, en una marea de una masa humana que deambula todos los días en función de una rutina que es alienante también, porque justamente este sistema, al anular la dimensión espiritual y de dignidad del ser humano, lo que provoca es quitarle también un sentido de dimensión vertical para someterlo también a una lógica de anulación desde sus particularidades. Entonces, acá aparece la náusea, que ya también tiene que ver con un clima de época en el siglo XX, con este sinsentido en el que se encontró la humanidad a partir también de las dos guerras mundiales que le tocó atravesar. Entonces ahí la dimensión del espiritual termina completamente mancillada en función de todo este punto que alcanzó la humanidad, con también una prédica del odio bastante profunda, que fue justamente lo que generó ese conflicto armado que fue una destrucción desde el nivel espiritual del ser humano. Bueno, siguiendo con el texto nos dice: hasta cierto punto poco comprensible que hayamos pasado con tan peligrosa brevedad intelectual de la decepción del ser insectificado a esa náusea con que, a espaldas de sagradas leyes, se pretende orientar la comprensión de la existencia colectiva. Lo sintomático de ese modo de pensar está en que no es una abstracción, como tampoco lo era, pongo por ejemplo, el marxismo. Este operaba sobre un descontento social. La náusea, como entelequia, opera sobre el desencanto individual. Es la angustia abstracta de Heidegger en el terreno práctico, corresponde a una sociedad desmoralizada que ni siquiera busca una certidumbre para reclinar la cabeza. No es por tanto la teoría lo deplorable, sino la realidad, la deformación postrera de aquella insectificación, solo que esta vez el individuo insectificado ha querido aislarse de la catástrofe con una mueca cínica. Este concepto de insectificación, comentario entre paréntesis, también es muy importante para entender este capítulo, porque tiene que ver con lo que les decía previamente de la anulación del hombre en su individualidad y la insectificación, que es someterlo también a un sistema que lo esclaviza. Entonces ahí lo que hace esto es generar una angustia a partir de un sinsentido de la vida, donde no se encuentra un camino de realización. Entonces esto también provoca justamente la náusea, como menciona acá, y la renuncia a cualquier perspectiva colectiva también de realización. Por eso también habla de cinismo como respuesta ante este estado de situación de cosas. Sigue un poco más adelante.
reconozcamos que esta era la consecuencia necesaria y obligada del doloroso extravío de la escala de magnitudes. Armado con ella podía el hombre enfrentarse no solo con la áspera y poco piadosa vicisitud de su existencia, sino con la crisis que una evolución tan terminante había de suscitar en su intimidad. Saberse ligado a reinos superiores a las leyes materiales del contorno le facilitaba una generosa concentración de fuerzas para entrar con biológica alegría en un ciclo en que todos los fenómenos parecen desbordarse. En una célebre fábula de Goethe le acontece a un hombre desdichado verse compelido a una elección extraordinaria. Melusina, reina del país de los enanos, le invita a reducir su tamaño y compartir con ella su elevada jerarquía. Le ofrece amor, poder, riquezas, solo que en un grado inferior. Será rey pero entre enanos. Trasladado al país donde las briznas de hierbas son árboles gigantescos, este hombre, el más mísero de los mortales, ahora añora su forma anterior. Y la añora, supongamos, porque su escala de magnitudes le advierte que en la prosperidad o en el infortunio su estado anterior era inimitable. En el hecho complejo de existir, el hombre es sin más una entidad superior. La fábula de Melusina puede ser igualmente trasladada a otros paisajes, y preferentemente a estos donde la desintegración y la heterogeneidad de la vida moderna han reducido principios absolutos e ideales en provecho del esplendor material. Se ha producido el milagro de la fábula, pero a la inversa. Al hombre no le ha sido dado elegir con arreglo a su proporción, y aquel que no poseía un grado de fe en sus valores espirituales sustituyó la altiva reacción por la resignación o por el descontento. La difuminación gradual de las perspectivas que padece quien no posee una conciencia justa de su jerarquía, la insectificación. Pero semejante desviación no es consecuencia del auge de los ideales colectivos. Que el individuo acepte pacíficamente su eliminación como un sacrificio en aras de la comunidad no redunda en beneficio de ésta. Una suma de ceros es cero siempre. Una jerarquización estructurada sobre la abdicación personal es productiva solo para aquellas formas de vida en que se producen asociados el materialismo más intolerante, la deificación del Estado, el Estado mito y una secreta e inconfesada vocación de despotismo. Bueno, haciendo un comentario entre paréntesis sobre estos últimos párrafos, ahí estamos viendo las consecuencias naturales de lo que fue la insectificación del ser humano con lo que dice la aceptación del Estado como el ente total de las cosas. Entonces, en esta anulación del individuo, dice Perón, no se produce ningún beneficio para la comunidad porque él plantea este ejemplo de que la suma de ceros da cero siempre. Entonces, individuos anulados en su esencia interior, que no tienen nada para ofrecer a la sociedad salvo la angustia y la náusea del sistema que los oprime, en realidad no está aportando nada, simplemente siendo parte de un mecanismo deshumanizante que también se ha producido en lo que fue la explotación del hombre por el Estado. Entonces esta es la crítica al materialismo en última instancia, cuyas derivaciones fueron justamente los sistemas comunistas que se establecieron en distintos países del mundo, tomando como ejemplo la Unión Soviética, donde el Estado termina siendo quien determina, digamos, todas las directrices de la vida social e individual. Entonces, por tanto, es otra manera de explotación del ser humano. Si el liberalismo nos plantea la explotación del hombre por el hombre, el materialismo, en sus formas de sistemas sociales y políticos que adoptó en la historia, nos ofrece la explotación del hombre por el Estado. Entonces, por ambos caminos se llega a un mismo resultado, que es la anulación individual del ser humano. Y esa es la crítica que está planteando justamente en estos párrafos, y cuya consecuencia natural también es el despotismo. Dice, siguiendo la lectura: lo que caracteriza a las comunidades sanas y vigorosas es el grado de sus individualidades y el sentido común con que se disponen a engendrar en lo colectivo. A ese sentido de comunidad se llega desde abajo, no desde arriba. Se alcanza por el equilibrio, no por la imposición.
Su diferencia es que, así como una comunidad saludable, formada por el ascenso de las individualidades conscientes, posee hondas razones de supervivencia, las otras llevan en sí el estigma de la provisionalidad. No son formas naturales de la evolución, sino paréntesis cuyo valor histórico es justamente su cancelación. En la consideración de los supremos valores que dan forma a nuestra contemplación del ideal, advertimos dos grandes posibilidades de adulteración. Una es el individualismo amoral, predispuesto a la subversión, al egoísmo, al retorno a estados inferiores de la evolución de la especie. Otro reside en esa interpretación de la vida que intenta despersonalizar al hombre en un colectivismo atomizador. En realidad, operan las dos un escamoteo. Los factores negativos de la primera han sido derivados en la segunda, a una organización superior. El desdén aparatoso ante la razón ajena, la intolerancia, ha pasado solamente de unas manos a otras. Bajo una libertad no universal en sus medios ni en sus fines, sin ética ni moral, le es imposible al individuo realizar sus valores íntimos, por la presión de los egoísmos potenciados de unas minorías. Del mismo modo, bajo el colectivismo materialista, llevado a sus últimas consecuencias, le es arrebatada esa probabilidad, la gran probabilidad de existir, por una imposición mecánica en continua expansión y siempre hipócritamente razonada. El idealismo hegeliano y el materialismo marxista, operando sobre necesidades y calamidades universales que han influido profundamente en el ánimo general, constituyen direcciones cuya resultante será prudente establecer. De la historia y aún de sus excesos extraemos preciosas enseñanzas ante las que en modo alguno podemos ni debemos permanecer insensibles. Mientras el pensamiento creía poder sostenerse en lo fundamental, en espacios puramente teóricos, el mundo obraba por su cuenta. Pero si lo fundamental declinó, la fijación práctica de lo abstracto puede ejercer una influencia perniciosa en la existencia común. Resulta entonces necesario detenernos de nuevo a examinar nuestros absolutos y a limpiar de execrencias y añadiduras superfluas un ideal apto para servir de polo al sentido lógico de la vida. Bueno, este capítulo es uno de los más extensos de la obra de la comunidad organizada, por eso también lo fuimos comentando en medio, después de algunos párrafos. Entonces, bueno, justamente acá lo que se está desarrollando es la naturaleza de la felicidad humana, contrastando la satisfacción material con las aspiraciones espirituales. Entonces esto es lo que va generando el sistema a lo largo de su desarrollo, y por eso acá ya vamos entrando un poco al retomar los conceptos iniciales que tienen que ver cuál es el sentido último de la vida y de qué manera el hombre puede realizarse en una comunidad que también se realice. Y esto tiene que ver con lograr ese nivel de conciencia a partir de una evolución individual y una aceptación también en el plano del individual que no sea impuesta y que tampoco sea una decantación a partir de no tener alternativas, sino tener la libertad justamente de elegir conscientemente el camino de la realización propia en función de una realización colectiva. Entonces, bueno, eso fue el resumen de este capítulo 17. Ya estamos llegando al final del programa del día de la fecha. Los invitamos a seguir con la programación habitual de FM Ya, la radio TV, ya sea por redes sociales, transmitida en vivo por Facebook o por el dial. Nosotros nos estaremos encontrando el jueves con un homenaje, con un merecido homenaje al Papa Francisco y a su legado en cuanto a su pensamiento y su acción. Así que bueno, de esta manera agradecemos a quienes hacen posible este programa. Recordemos que es parte de El Tren de la Vida Producciones. Acá un agradecimiento al amigo Cristian, que está a diario acompañando, haciendo la parte de operación de la radio. Y bueno, nosotros nos vemos el día jueves a las 9 de la mañana para hacer un nuevo capítulo más de Mundo Peronista Radio. Hasta la próxima. Ay, no voy a escuchar mentiras ni verdades.